Bienvenidos todos y todas a la redacción del Plural.com. Estamos en Gran Vía 64, en pleno centro de Madrid, de la capital de España, y estamos muy emocionados y muy ilusionados porque por primera vez se va a conectar con el Palacio de la Moncloa en directo a través de una red social. Y se va a hacer a través de elplural.com. El equipo de vídeo y de redes del Plural.com está súper ilusionado porque, aunque sobre todo para los más jóvenes las redes sociales es un hábitat común y habitual, no tanto para los más mayores, pero hacemos una pequeña historia dentro de la historia de los medios de comunicación de este país. Porque, repito, es la primera vez que se va a conectar en directo con el Palacio de la Moncloa en una red social, en este caso en Instagram. Y vamos a conectar exactamente con la sede del Ministerio de la Presidencia. En el Palacio, en el complejo de la Moncloa hay varios edificios, el Palacio, el edificio de la Secretaría de Estado de Comunicación, INIA, Semillas. En este caso vamos a conectar con el despacho del Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que nos atenderá en un momento y al que le haremos algunas preguntas distendidas pero con seriedad, de temas que yo creo que pueden interesar, si no a todos y a todas, a la mayoría de la gente. Creo que estamos ya en disposición de conectar con el despacho del ministro. Y mientras el ministro llega, que seguro que tiene que atender muchas llamadas de teléfono, muchas reuniones, el presidente del gobierno está en Bruselas, a lo mejor el presidente del gobierno le acaba de llamar, os cuento quién es Félix Bolaños. Félix Bolaños es madrileño, nació en el barrio del Campamento, tiene 47 años, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Vive con su pareja y con la madre de su hijo pequeño. Por lo tanto, tenemos a un político relativamente joven, pero curtido, con mucha experiencia en la administración y, desde luego, con mucha experiencia dentro de este gobierno. Es una de las personas de máxima confianza del presidente del gobierno y al que le ha tocado también, en ocasiones, limar asperezas con los socios de coalición y, sobre todo, negociar con el resto de grupos parlamentarios de las Cortes. Con él vamos a hablar de, por ejemplo, la administración abierta. Era uno de los compromisos de este gobierno, acercar la administración a los ciudadanos, que se pudiera evaluar si las políticas públicas se habían cumplido y se estaban cumpliendo. Pero también queremos hablar de temas más genéricos. Ya tenemos al ministro. Ministro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quiero decirle que he de felicitar a su equipo de comunicación, Muy bien. porque han sido ellos los que han tenido la idea de que por primera vez en la historia un ministro se conectara en directo a través de una red social desde el Palacio de la Moncloa. Bueno, o sea que, pues... si no les felicita, por lo menos vales el sueldo, porque han tenido una gran idea. Muy bien, muy bien. Ya sabes que los sueldos en la administración están muy reglados. Bueno, pero sí, yo también les felicito. Yo también les felicito y como normalmente no se lo digo, pues aprovecho también este momento para darles las gracias por todo lo que hacen, porque me parece también una muy buena idea en esta semana del Gobierno abierto que estemos así, hablando, charlando y que tengamos, pues vamos, que estemos en la Moncloa y que de hecho tengamos el Palacio de la Moncloa detrás. Con esta semana de la administración abierta, exactamente ustedes qué quieren trasladar a la ciudadanía. Hemos, desde que llegamos al gobierno en junio del 18, desde que Pedro Sánchez es el presidente, nos pareció que tanto el gobierno en general, la Administración General del Estado, como la Moncloa, estaba como muy encerrada, era muy desconocida para los ciudadanos. Y lo que quisimos desde el primer momento fue intentar abrirla y que fuera más conocida por los ciudadanos, desde luego las políticas que hacemos y las políticas que llevamos a cabo, pero también cómo se trabaja aquí y qué se hace, incluso que se conozca lugares que en la tele se han visto mucho, pero que no conocían los ciudadanos. Y en ese momento pusimos en marcha una iniciativa que se llama Moncloa Abierta, que es que los ciudadanos vengan a Moncloa a conocerlo. Y recuerdo perfectamente la primera reunión que hicimos donde nos decían algunas personas, va a ser imposible, va a ser imposible. Bueno, pues al mes estaba funcionando. Hay miles de ciudadanos y de ciudadanas que ya han venido a Moncloa a conocer el Palacio de la Moncloa, a conocer la sala del Consejo de Ministros, a conocer la Secretaría de Estado de Comunicación, donde se dan las ruedas de prensa después de los consejos de ministros. Es decir, yo creo que eso acerca mucho a los ciudadanos, lo que hacemos aquí, lo que trabajamos aquí. ¿Dónde se apunta uno para poder hacer esas excursiones?
Pues está en la web de Moncloa, ahí tienes una pestaña donde el programa se llama Moncloa Abierta y ahí tú ahí te puedes apuntar, hay lista de espera porque no tenemos capacidad para traer a todo el mundo, digamos, en los días siguientes, pero en unas semanas, en unos meses, todo el mundo es llamado y pueden venir a visitar la Moncloa en una visita que dura en torno a hora y media, es una visita guiada que te enseñan todos los edificios. Y también las hay, digamos, para colegios, para institutos, para universidades. Y a mí, por ejemplo, me gusta cuando puedo, que sinceramente también lo digo que puedo poco, pero me gusta bajar y bajo y explico a la gente el Consejo de Ministros, lo que hacemos, lo que decidimos, cómo trabajamos allí y es verdaderamente interesante. Nunca olvidaré una señora que se puso a llorar cuando estábamos explicando, le estaba explicando yo lo que hacíamos en el Consejo de Ministros y era una señora cordobesa y le pregunté que por qué lloraba y me dijo que estaba muy emocionada, que se sentía que estaba en el centro de la política y de nuestro país. Y así es, en el Consejo de Ministros se toman las decisiones más importantes que nos acaban afectando a todos. Cuando aprobamos subir el salario, subir las pensiones, subir las becas, al final estamos haciendo el bien para la gente. He de decir que es un sitio bonito de visitar. Yo recomiendo la visita al complejo de la Moncloa, pero siguiendo con esto de la administración abierta, sabe que se suele reprochar a los políticos en general que no cumplen lo que dicen cuando llegan al poder. Usted ha puesto en marcha un programa que se llama Cumpliendo. Sí. Bueno, explíquenos en qué consiste Sí. ese programa, cómo lo podemos ver y cómo lo podemos comprobar. Pues también en esta finalidad, en este objetivo de que la administración sea más transparente, de que expliquemos mejor lo que hacemos, de que la gente sepa en qué trámite está cada una de las promesas que hacemos, creamos el programa Cumpliendo, que es algo que parece mentira que no se haga en más países del mundo, parece mentira que no se haya hecho antes, pero tenemos que decir que España en esto está ahí a la vanguardia de los países, incluso del mundo. Nosotros hacemos una relación de todos los compromisos que tiene el Gobierno adquiridos, o bien en discursos del presidente del Gobierno, en la investidura, en los acuerdos con otras fuerzas políticas, y hacemos un listado de todos los compromisos, que son en torno a 1.500 compromisos, de toda índole. Puede ser desde actualizar el salario mínimo hasta hacer una carretera en la provincia de Teruel, ¿no? Y todos esos compromisos están listados en la página web de Moncloa, también se puede acceder. Y ahí, por bloques, puedes hacer búsquedas o puedes mirar por demarcaciones territoriales o por temas. Y a partir de ahí, una vez que detectas y que ya sabes cuál es el compromiso que te interesa, puedes saber si está cumplido, si está en tramitación, si está en trámite parlamentario, si no ha sido posible cumplirlo porque por causas sobrevenidas ha resultado inviable. Pero uno por uno, todos los compromisos que ha adquirido el Gobierno, el presidente y los ministros están ahí para cualquier ciudadano, para que cualquier ciudadano pueda saber en la materia que le interese cómo están todas las promesas que ha adquirido el Gobierno. Y creo que es un ejercicio interesantísimo porque, desde luego, desde nuestro punto de vista, es pura transparencia. Es, mire, yo me comprometí a esto y esta es la situación en la que está ese compromiso. Y verdaderamente tiene mucha importancia. Y además esto termina con una rueda de prensa que da Pedro Sánchez, el presidente, cada 6 meses, cuando termina el semestre, y explica el porcentaje de cumplimiento de los compromisos. En la última rueda de prensa que dio, en las Navidades pasadas, estábamos en torno al 75% de cumplimiento, cosa que es razonable porque llevamos 3 años de 4 de legislatura y eran 3/4 partes de los compromisos que ya habíamos cumplido. Mientras se incorporaba usted a esta entrevista en Instagram, ¿Sí? Estaba contando que tiene usted 47 años, que es madrileño del barrio de Campamento, un barrio de clase media y de gente humilde también, y que estudió en la Universidad Pública, en la Complutense. ¿Disfrutó usted de beca en sus estudios? Sí, yo tuve beca desde el instituto, desde el bachillerato, que en aquel momento era el BUP y el COU, y tuve beca. Y luego en la universidad también. Además, recuerdo que en COU, pues bueno, tuve la suerte de tener matrícula de honor y por tanto me pagaron el primer curso de carrera, vamos, me pagaron, no tuve que pagar tasas en primero de Derecho, que es lo que yo estudié, y siempre estudié con becas. Y por eso sé la importancia que tienen las becas públicas y es lo que facilita que familias que tienen una capacidad económica limitada, como podía ser la mía, pues eso no sea nunca una traba para nadie que quiera estudiar, que quiera hacer una carrera y que quiere, bueno, pues tener una vida, digamos, mejor y profesionalmente más elevada que la que han podido tener tus padres o la que han podido tener tus abuelos.
Y por Ustedes eso... creen, decía que ustedes creen en la educación pública como motor de ascensor social. Por eso han anunciado una partida de 2.500 millones de euros para becas en el próximo curso. Dicen ustedes que es la mayor de la historia y Así es así, es la mayor de la así es. historia. ¿Nos podría decir brevemente qué hay que hacer para solicitar una beca? Porque sabrá que hay mucha gente que se queja de los trámites de la administración. Pero ¿sabe usted qué tiene que hacer un estudiante universitario, por ejemplo, para pedir una beca del Gobierno de España? Sí, pues sobre lo primero que me planteabas, así es. La mayor partida de la historia de las becas la hemos aprobado nosotros en este presupuesto general del Estado. Para hacernos una idea todos, hemos incrementado en un 70% lo que nos encontramos cuando llegamos en el 18. Y bueno, pues claro que apostamos por la educación pública, claro que es la herramienta fundamental para el ascensor social, para que la gente que tiene más dificultades económicas pueda estudiar, sacar una carrera, tener buenos trabajos. Y bueno, pues que haya muchos estudiantes que seguro que nos estarán escuchando, universitarios que reciben 3.000 euros de media de beca o no universitarios que reciben 1.700 euros de media de beca, pues eso sabemos lo que supone en una familia que tiene limitaciones económicas para que puedan estudiar. Y respecto a cómo obtener una beca, pues es bien sencillo. En la página web del Ministerio de Educación hay una pestaña que pone becas y ayudas, si no recuerdo mal, y ahí pinchando, pues es muy intuitivo. Te va pidiendo los datos, los vas rellenando, así no tienes que estar pendiente ni de ningún registro, de ningún horario, de que te venga bien, mal o regular, sino que desde tu casa puedes comprobar cuál es la documentación que se solicita, que luego se comprueba para los límites económicos con el Ministerio de Hacienda y cuál es la documentación que te van pidiendo. Y por tanto Y se sin puede que se hacer la caiga la gestión. página, sin que se bloquee la página. Funciona muy bien la página de becas. Piensa que hay 1 millón de estudiantes beneficiarios de becas. 1 millón. Lo que eso supone de personas que entran en esa página a tramitarlo. Y bueno, pues por supuesto que siempre cualquier web puede tener algún problema, ¿no? Y caerse en algún momento. Pero la página web del Ministerio de Educación, como la de Hacienda, como la de tantas otras, funciona muy bien. Y yo animo a todas las personas que desde luego con un gobierno socialista, el que no quiera estudiar es porque no quiere hacerlo, pero no porque tenga dificultades económicas su familia. Mire, hablaba usted antes del programa de cumplimiento y del grado de cumplimiento de este gobierno que cifraba en un 75%, pero hay una ley importante pendiente, que es la ley de vivienda, que afecta a mucha gente, pero especialmente a los jóvenes que quieren emanciparse por los elevados precios de la vivienda en este país y de los alquileres. ¿Nos podría avanzar una fecha aproximada en la que estará aprobada la ley de la vivienda? ¿Se aprobará? ¿Habrá ¿Puedo acuerdo? ¿Y en qué fecha? cambiar la fecha por un deseo? Claro. Porque fecha no tengo, porque no depende solo de nosotros. Depende de que lleguemos a un acuerdo en el Congreso de los Diputados, que como todo el mundo que nos esté escuchando sabrá, hay fuerzas políticas diferentes. Mi deseo y mi pronóstico es que tendremos una ley de vivienda pronto, que aprobaremos una ley de vivienda que va a ser el quinto pilar del estado del bienestar. Es decir, que vamos a garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda. La vivienda está en unos precios elevadísimos, no solo en compra, sino también en alquiler. Y tenemos que garantizar que la gente pueda hacer su vida, porque tener derecho a la vivienda es poder vivir con tus amigos, con tu pareja, con tu novio, con tu mujer, con quien quieras. Y para eso tenemos que garantizar desde los poderes públicos que todas las personas puedan tener acceso a la vivienda. Por eso esta ley de vivienda es tan importante. Salió un buen proyecto de ley del Gobierno, muy bueno. Y ahora en tramitación parlamentaria tenemos que conseguir apoyos, como hemos hecho con más de 200 leyes a lo largo de esta legislatura, para que esta ley de vivienda salga. Por tanto, desde luego mi deseo, nuestro deseo es que salga adelante y mi pronóstico es que va a salir pronto. ¿Pronto es antes del verano? Denos una pista Esperemos. más. Sí, esperemos que sea antes del verano. Sí, sí, Es claro que que sí. si no se les va la legislatura y no sale. Quedan 9 meses de legislatura y estoy convencido plenamente de que antes del verano podremos tener una ley de vivienda. Claro que sí, ¿por qué no? Y cambiando de tema, pero hablando de otro que también preocupa a muchísima gente, a la mayoría, yo diría, estos días estamos viviendo en España temperaturas elevadísimas, temperaturas de récord en muchas ciudades, de récord histórico. En la mitad del país, además, hay un problema serio de sequía.
ustedes ya no es que hablen de cambio climático, hablan de emergencia climática, el presidente Pedro Sánchez. ¿Nos podría decir cuál es la medida más importante que ha adoptado este gobierno para combatir el cambio climático? Pues creo que lo más importante que hemos hecho ha sido creer que existe el cambio climático. Y eso ya es una diferencia fundamental con gobiernos anteriores, que no creían en la existencia del cambio climático. Todavía hay gente que es negacionista al cambio climático. No hay más que escuchar los discursos de la ultraderecha que opinan que no existe el cambio climático, que la elevación generalizada en el planeta de la temperatura pues es algo que nos viene dado, pero no es consecuencia del cambio climático. Con lo cual, el mero cambio de las convicciones del gobierno, de que creemos que existe el cambio climático, eso ya es importante. Y, por consiguiente, a partir de ahí, lo que procede es que tomemos medidas. Y es lo que hemos hecho. Hemos aprobado la primera ley de cambio climático de nuestro país, que nos ha puesto a la cabeza de los países avanzados en materia de lucha contra el cambio climático. Porque creo que si alguna obligación tenemos los políticos y los responsables públicos es dejar un planeta mejor a los que vengan detrás. No devorarlo, no consumirlo, no quedárnoslo entero para que los que vengan detrás no puedan luego disfrutar del planeta y disfrutar de todo lo que supone y todas las necesidades, como las necesidades de agua que ahora mismo mencionabas. Por eso aprobamos la Ley de Cambio Climático con distintas medidas. Es una ley muy ambiciosa, pero donde, por ejemplo, se establecen zonas de bajas emisiones en las ciudades, se limita el uso del plástico, se apuesta de manera clara por las energías renovables. Bueno, pues todo esto, que mucha gente que nos esté escuchando ahora dirá, bueno, pues esto es evidente, claro que el cambio climático existe y por supuesto que hay que tomar medidas para que las energías no sean fósiles, sean renovables, que utilicemos, que haya menos emisiones, que también la ley de cambio climático obliga a ello. Bueno, pues esto que es una evidencia, pues existe debate ideológico también en ello y hay ideologías y hay personas y hay partidos, básicamente de la derecha y de la ultraderecha, que lo niegan. Y si lo niegan, evidentemente lo que hacen es nada cuando tienen que gobernar. Nada hicieron en los gobiernos de la derecha del señor Rajoy. Y si no haces nada, pues las consecuencias para el planeta son irreversibles, irreversibles. Y por tanto creo que aquí tenemos mucho que trabajar y desde luego nosotros somos un gobierno comprometido con el cambio climático y con paliar todos los efectos que conlleva el cambio climático. Terminamos ya, ministro Bolaños, pero ¿le puede explicar a los espectadores cuál es el edificio que se ve detrás de usted desde la ventana de su despacho? Sí, claro. Es el Palacio de la Moncloa. Ahí está el Consejo de Ministros y ahí está el Este es el despacho. edificio Consejo. Exacto, el edificio Consejo. Es el edificio, digamos, fundamental de todo el complejo de Moncloa. Hay muchos edificios en el complejo de Moncloa y este es el fundamental porque tiene su sede el Consejo de Ministros y tiene su sede el presidente del gobierno, tanto su despacho como también la sala donde recibe a mandatarios internacionales y a las personas con las que se ve habitualmente. Por tanto, es el edificio que más se conoce por la televisión, ¿no? Ahí están las escalinatas donde se hacen las fotos, los consejos de ministros, todos los ministros y ministras. Por tanto, es el edificio básico. Y aquí estamos en el edificio del Ministerio de la Presidencia, que tiene también varios edificios. Este es el fundamental. Ha sido hasta hace poco el edificio de la vicepresidencia. Ahora no es de la vicepresidencia porque yo no soy vicepresidente, pero estoy en este edificio. Y también hay otro edificio del Ministerio que es el que se ve desde la carretera de La Coruña, desde la 6, que mucha gente pasa y lo ve, y ese es el edificio del Ministerio de la Presidencia. Y además hay muchos otros edificios. Yo animo también, como decías antes, a que a través de la página web de Moncloa pues se apunte la gente que tenga interés en visitarlo, en visitar el complejo y en conocer un poco desde dónde hacemos las medidas y desde dónde gobernamos y también en conocernos a nosotros y en todo lo que queremos a nuestro país y todo lo que queremos hacer con nuestro país. Decíamos antes que está habiendo temperaturas de récord en buena parte de España. En el noroeste está lloviendo un poquito, también en Madrid hace calor. En el complejo de la Moncloa hay unos jardines estupendos, pero si usted pudiera elegir ahora disfrutar de esta tarde madrileña maravillosa e irse a tomar una caña, ¿cuál sería su sitio favorito para tomarse una caña? Sí, pues, pues paso muchas horas aquí en este despacho y en este complejo. Muchas horas
son todas las horas prácticamente que estoy despierto. Por tanto, para mí, en fin, casi salir a tomarme algo en cualquier sitio ya es una gran noticia. Y más que dónde, sería con quién. Y me encantaría ir con amigos, con mi mujer, con mi hijo, en fin, casi con cualquier persona que no quiera hablar de política. Lo entendemos perfectamente y por eso no le queremos robar más tiempo para que pueda disfrutar en la medida de lo posible de algo de tiempo libre de su familia. Muchas gracias, Félix Bolaños. Que sepa que ha hecho usted hoy un poquito de historia porque ha protagonizado la primera conexión en directo en redes sociales con el Palacio de la Moncloa. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros por organizarlo. Y ya es curioso que un boomer sea el primero que hace una entrevista en directo desde el Palacio de la Moncloa. Pero bueno, desde luego encantado y repetimos cuando quieras. Muchas gracias. Tomo nota. Buena suerte. Gracias. Buenas tardes a todos.